son, bueno, algunas son muy sensibles y se toman espectros sin necesidad de barrer. Y el filtro notch, que es importante para filtrar el esparcimiento Rayleigh, y lo demás son una serie de espejos y lentes para llevar el láser hasta la muestra y la señal Raman de la muestra hacia el detector. ¿Qué resultados obtuvimos al aplicar estas técnicas al patrimonio cultural? Bueno, el resultado principal es la generación de un catálogo de minerales en lapidaria arqueológica. Está en revisión. Parece ser que es más difícil publicar en el INA que en la revista Optics Express, una de estas, ¿no? Ya tenemos casi un año en revisión. Y bueno, aparentemente ya se hicieron todas las correcciones, ya está en la última etapa de la publicación. Y lo que mostramos ahí básicamente es que pudimos medir al menos 40 minerales, ¿sí? Lo que se hizo fue una serie de muestras de diferentes temporalidades, va desde el preclásico hasta el posclásico, de diferentes regiones. Y lo que observamos básicamente es que el uso de los minerales en lapidaria no se usó ni en todas las épocas ni en todas las regiones, ¿sí? Sino ha ido llevando a épocas, y esto lo único que dice es que por alguna razón hubo un rompimiento de la materia prima con con el proveedor de la materia prima con el que la manufactura. Esto es, vamos a suponer que si hubo una guerra, obviamente se pierden plazos comerciales y entonces hay una interrupción. Como la piedra verde es, en la idiosincrasia prehispánica, es sagrada, entonces ellos tenían que buscar forzosamente un reemplazo. Y entonces de ahí se pasan al uso de otro tipo de minerales con las mismas características, que básicamente es el color verde. Es un ejemplo de los resultados que obtuvimos. Desarrollamos todo el software de adquisición y presentación. Este es un mineral de Teotihuacán. Se los muestro porque este es un mineral que tiene 4 minerales. Nosotros con espectroscopía Raman pudimos identificar solamente 3. El 4, que es la muscovita, no fue posible, y puede deberse a 2 razones. Una es que la concentración es muy baja, y la otra es que la muscovita tiene una sección transversal muy baja. Entonces, inclusive probamos un mineral de muscovita pura y la quemamos. Sí, es un carbonato, y entonces son muy susceptibles a la potencia del láser, y bueno, hicimos carboncito ahí con ella, ¿no? Otro ejemplo es el de la máscara de Calakmul, una muestra que tenía 2 minerales, albita y jadeíta. Estos fueron los resultados preliminares. De hecho, cuando muchos de ellos los midió Analía, que está por aquí, ya la vi. Y realmente en esta parte fue muy visual. Simplemente medíamos espectros y los íbamos empalmando. ¿Por qué lo hacíamos así? Porque ya sabíamos qué tenían. El objetivo del catálogo es utilizar la espectroscopía Raman, pero tuvimos que validar los resultados, y lo hicimos por por difracción de rayos X. Entonces, ya teníamos los resultados de difracción de rayos X, metíamos las muestras y sabíamos qué teníamos que ver. Entonces, simplemente era un empate. Pero al ir pasando el tiempo ya automatizamos la búsqueda, tomamos una base de datos que no es certificada, es básicamente pública, es alrededor de 2.000, 3.000 minerales, y solamente nos restringimos a alrededor de 50, los demás los desechamos porque sabíamos que no estaban ahí, y a partir de ahí hicimos un algoritmo para hacer la búsqueda. Posteriormente, yo ya en la última etapa extendí a toda la base, y oh sorpresa, no hay cantidad de minerales que son idénticos, solamente se diferencian entre un pequeño ensanchamiento de la banda, un pequeño corrimiento del máximo. Entonces, realmente no es simple la identificación de minerales cuando uno toma todo el espacio, ¿no? de posibles candidatos.
Una vez que terminamos esto del catálogo y ya estaba en proceso, no se nos ocurrió, sino lo que hicimos nos hicimos la siguiente pregunta. ¿Es posible, por espectroscopía, saber de dónde provienen los materiales o del yacimiento? Bueno, lo que hicimos fue una serie de mediciones con travertinos, que a lo mejor ustedes ubican de Cali, de Puebla, que es el ónix, que bueno, le llaman ónix, que es en realidad travertino, es un carbonato de calcio. Y entonces teníamos una serie de muestras de alrededor de Tecali, de Oaxaca y de Querétaro, ¿sí? Y lo que hicimos fue medir hacer espectroscopía Raman con ellos, y en una publicación previa del doctor Robles, ellos hicieron ICP masas, ¿sí? Ellos solamente en forma visual graficaron las cantidades de tierras raras y por comparación dijeron, ok, ¿saben qué? Las piezas arqueológicas que eran unas de Teotihuacán, del Templo Mayor y de Las Ranas y Xochicalco, ¿saben qué? Todas estas caen dentro del rango de Tecali, estas no caen, simplemente así visual. Yo lo que quise hacer fue ver si era posible tomar sus resultados y hacer un análisis de PSA, ¿sí? Y ver si hay una separación. Estos solamente son los de Tecali. Y lo que veo es que se agrupan en tres secciones. Al meter las geológicas, que son es el 6, la 6, la 8, la 12, la 9, la 10 y la 20. Lo que observo es que no todas caen realmente en la zona de Tecali, ¿sí? Están estas dos que están fuera, estas tres que caen perfectamente en este grupo de Tecali, esta que podríamos decir que cae en el grupo 2 y ninguna cae en el grupo 3 de las muestras de Tecali. Bueno, ok, estuvo bien. Esto me dio el punto de partida para ver para poder decidir si la espectroscopía Raman efectivamente me podría dar esta información. Al hacer igual lo mismo, PSA de los espectros de travertino, lo que observo es igual una separación. Aquí tengo algunos tres muestras extras, pero esta de aquí es la que se sale también en ICP+, es el grupo 3. Entonces, lo que veo es que efectivamente por espectroscopía Raman y aplicando valores principales, ¿sí? Puedo separar en grupos las muestras. Entonces, al aplicar un método de clasificación, en este caso estos son los primeros resultados, de hecho estos los obtuve hace un año. Refiné la forma de analizar los datos y ahora sí puedo separar bien todo este cúmulo de aquí, lo puedo separar de mejor forma, donde veo que varias de las muestras que en el artículo anterior decían que eran de Tecali no pertenecen a esa zona, ¿sí? Están en una zona diferente, que es me parece que es Apasco, y otro grupo de estas muestras arqueológicas no caen en ninguna zona de las que son medibles. Pues aquí el problema es que necesito una mayor cantidad de muestras para poder hacer un mapa con mayor precisión y hacer una clasificación de mejor forma. Ok, todo esto pues pinta bien. Y van a decir, bueno, 3 años para todo esto. Parece muy poco para tanto tiempo. No, el problema es que no fue tan simple hacer las mediciones, ¿sí? Nos encontramos con una serie de problemas que de hecho hasta fue algo muy chistoso. Creo que estaba Analía esa vez en el laboratorio y cuando empezamos a medir le digo a Jacinto, oye, ¿sabes qué? Creo que ya no podemos medir nada, ¿no? Y pone una cara de sorpresa porque venía a hacer una estancia de un año. Y entonces a la semana fue cuando empezamos a ver que realmente no podíamos medir nada, ¿sí? De hecho, solamente medimos las 2 primeras o las 3 primeras muestras y después nada, absolutamente nada. Y entonces, bueno, de ahí nos llevamos un poquito de tiempo en tratar de resolver los problemas y el mayor problema es precisamente la fluorescencia. Si de por sí la fluorescencia se va a presentar en casi todos los materiales, en minerales es todavía mucho más drástico, y es todavía más drástico por la selección de longitud de onda que usamos, ¿no? Para excitar. Otro problema es, obviamente, la señal Raman es muy débil comparada con la fluorescencia, es 10 a la menos 6 veces
o es 10 a las 6 veces menos intensa que la fluorescencia, ¿sí? Si yo quiero mejorar la señal Raman, puedo aumentar la potencia de excitación, pero me enfrento al problema de degradación de muestras, que ya nos ha pasado varias veces. No solamente hemos quemado minerales, también algunos huesos y otras cosas, ¿no? Se nos presentó inicialmente el problema de identificación, ¿sí? Partíamos de una base de datos no certificada y entonces de una lista de 2000 se la podemos reducir, no sé, a lo mejor a 10 minerales, y entonces ahí es donde ya entraba el expertise del geólogo, donde nos decía, no, mira, este material debe ser por acá, y entonces ya decíamos qué mineral era el que estábamos midiendo, y bueno, pues ya con el tiempo fuimos corrigiendo ese problema. El problema también es la morfología. Recuerden, en espectroscopía Raman tenemos lo que le llaman la normal, que es básicamente una lente de distancia focal bastante grande, y el uso de microscopios. Entonces tenemos micro Raman y Raman normal. El problema de usar micro Raman es que está limitado por el tamaño de la muestra. La ventaja de Raman normal es que pues, puedo usar una lente 5, 10, 15 centímetros de distancia focal y puedo colocar una muestra de mayor tamaño. El problema es que pierdo resolución espacial, ¿sí? Entonces el tamaño es difícil. ¿Por qué? Porque no necesariamente van a llegar las muestras del mismo tamaño ni de la misma forma, ¿no? La mayoría de las muestras fueron polvos. Realmente nunca vimos bueno, sí vimos un par de muestras, ¿no? Pero la mayoría de ellas eran polvo, lo que analizamos. Pero de repente te llegan y te dicen, a ver, mídeme ahora esta piedra, bueno, esta pieza, ¿sí? Y resulta que tiene una morfología totalmente amorfa por todos lados, entonces no la puedes acomodar, ¿sí? Porque uno va adecuando su arreglo experimental a las dimensiones de algún tipo, de las muestras más comunes. Entonces de repente te llegan con muestras enormes, ¿no? Y les digo, estas enormes, por ejemplo, en el sitio de Plazuelas, tienen en exhibición una serie de figurillas verdes y Pénjamo. Y de hecho esas son las únicas piezas que sí han traído y queremos medirlo aquí. Y tal cual, de hecho hay un collar que está en una tela, es lluvia. Y entonces decíamos que las tenemos que etiquetar porque hay que descoserlas para poderlas llevar, las puedas medir y después volverlas a armar. Digo, no es necesario, mejor llévenlas así, vemos si las podemos medir y si no, las empiezan a desarmar, ¿no? No, efectivamente llegamos y tuvimos la oportunidad de poderlas medir sin necesidad de quitarlas. Y hay unas muestras, unas figuras, no son, bueno, tienen forma humana, igual como de 10 centímetros por 4 centímetros de alto, y también fue factible medirlas, sin buenos resultados, por cierto, en esas. Pero, bueno, esto nos limita el uso de la espectroscopía en cuanto a morfología y tamaño. Obviamente muestras demasiado grandes no las podemos hacer con un arreglo de laboratorio. Es por eso que se busca la portabilidad, ¿sí? Para poder llevar, no solo para poder medir muestras grandes, sino también para poder llevar el instrumento ya sea a sitios o a museos, que es importante para tener acceso a una muestra. No crean que es que yo llegue y le diga, oye, préstame una, ¿no? O dame chance, inclusive para entrar al museo. Si no es fácil, tienes que tener primero pues un contacto, en este caso pues ya lo tenemos, ¿no? Pero y segunda es que no solo el contacto es importante, sino también la persona que está bajo su resguardo el objeto a medir. Entonces es importante la portabilidad, y no solo también la portabilidad, sino también la medición remota. Okay. Voy a tratar básicamente el problema de la fluorescencia. Esto es lo que nosotros medimos generalmente, ¿sí? Esto es así como sale del espectrómetro o de la cámara, ¿sí? En este caso no hay mucho problema, o esto es lo que yo mido y esto es lo que yo debería de tener. El problema es que para llegar a esto depende
qué tan intensa es la fluorescencia. ¿Cómo puedo resolver el problema? Pues básicamente es cambiando de longitud de onda. El problema es que si me voy a longitudes de onda más largas, que es donde puedo evitar la fluorescencia, ¿sí? El problema es que la intensidad Raman decae como 1 sobre lambda sobre 4. Esto es, si yo excito a 532 y después me voy a 785, la intensidad Raman decae 8 veces, aproximadamente. ¿Sí? Entonces, si de por sí es débil, ¿sí? Al cambiar de longitud de onda, todavía voy a tener problemas. Sí, puedo evitar la fluorescencia, pero si no es suficiente la intensidad Raman para poderla poner por encima del ruido, pues olvídense, no la voy a observar. ¿Qué longitudes de onda se han empleado? Desde el UV hasta el cercano infrarrojo. Algunas de ellas son más empleadas en ciertas áreas. En el UV, que sería Raman resonante, se emplea generalmente para cuestiones biológicas. Pueden decir que las destruye, sí, bueno, pero no importa, pero puedo medir sin interferencia. Y de todas formas ya me las iban a matar, ¿no? Bueno, generalmente se usa Raman resonante para cuestiones biológicas porque evitan la fluorescencia que se genera en las células, ¿no? Que es muy común. El 325, que es menos usado, lo han llegado a usar para semiconductores, y las más empleadas son estas en el visible. ¿Sí? Estas dos, los que están mucho en láseres saben por qué, son las del argón, y esta pues ya sabemos que es del neodimio viaje. Y se han empleado para propósito general. Esto va desde cuestiones biológicas, minerales, orgánicos, como polímeros y todo este rollo. En el rojo o cercano infrarrojo está desde el helio neón, 785, que es la más común comercialmente, y 830 y 1064. Esta es poco usada por la sensitividad de los detectores. ¿Sí? Es muy mala la sensitividad en esta zona, y por eso es muy poco empleada. En la actualidad ya comercialmente existen espectrómetros de barrido. Bueno, no son de barrido, son que no usan interferometría, ¿no? Que como es el de transformada de Fourier. Transformada de Fourier sí existe a 1064, pero sin que sea de transformada de Fourier ya existen actualmente a 1064 comercialmente. Y bueno, bien, obviamente el eslogan es de que eliminan toda la fluorescencia, y les ponen un ejemplo muy claro de la clorofila. Lo excitan a 532, a 785 y a 1064, y pues ya sabemos que a 1064, como buena publicidad, pues aparece plano, con los picos de la clorofila muy vistos, ¿no? Parece que no funciona como dicen, todavía tiene algunos problemas. Y bueno, nosotros usamos 532, y las razones, pues ya saben que es porque es con lo que contamos. ¿Sí? No tenemos mucha opción, aunque ya actualmente podemos hacer los 785. Ok, si no tengo oportunidad de cambiar la longitud de onda, ¿cómo puedo resolver el problema de la fluorescencia? Si la fluorescencia no es crítica, ¿sí? Son varios espectros medidos con un láser continuo a 532, ¿sí? Y simplemente haciendo una subtracción de la señal de fondo, ¿sí? Ya sea por interpolación, por por polinomios, o nos usamos nos parece bastante bueno. Y lo que hicimos fue aplicarles el mismo algoritmo a todas estas, y lo que observo es que la señal Raman es idéntica en todos, y pude eliminar la fluorescencia sin mayor problema. Eso funciona para un buen número de muestras, pero, por ejemplo, en este caso, para estas muestras que se midieron, que son de origen cultural, que es la florita y el corundo, lo que observamos es básicamente fluorescencia. ¿Sí? Y en ese caso, dijimos, bueno, pues ya es lo que les comentaba, que, oh sorpresa, no podíamos medir. Y bueno, teníamos todo para poder hacer aplicar la técnica de espectroscopía Raman resuelta en tiempo, ¿sí? Y básicamente lo que consiste es que una vez que yo disparo el láser, ¿sí? Veo que hay diferentes escalas de tiempo en donde se generan el efecto de la fluorescencia con el efecto Raman, ¿sí? Y aprovechando esta diferencia, entonces yo puedo
simplemente seleccionar una ventana de detección y quitar todo el resto de fluorescencia. Aunque voy a seguir observando algo de fluorescencia, es mínima comparada con todo esto que viene después de que yo cierro la ventana de detección. Obviamente esto depende de los materiales, ¿sí? Hay fluorescencia que puede ir de nanosegundos, inclusive hay unas que son de picosegundos, hasta microsegundos. Entonces, esto funciona muy bien para fluorescencias que decaen de nano hacia arriba, pero en el orden de 1 o 2 nanómetros es imposible, al menos con lo que tenemos nosotros, medir la señal Raman bajo la influencia de la fluorescencia. Ok, aplicando esto, este es el espectro de la fluorita, que es básicamente fluorescencia. Esto se midió con láser continuo y con el láser o la técnica de resuelta en tiempo, ¿sí? Lo que observamos es la señal típica de la fluorita, que consiste básicamente en un pico principal. Si ven, esto es un poco de ruido que tenemos, no alcanzamos a definir bien estas señales, ¿sí? Pero bueno, es cuestión de mejorar un poco todavía el sistema de detección. Sin embargo, hay casos en los que la fluorescencia es imposible de eliminar usando espectroscopía de tiempo resuelto o resuelta en tiempo, ¿sí? Y seguimos observando una gran cantidad de fluorescencia con unos picos que apenas si se ven. Para ese caso, que fue el tema de tesis de maestría de Analía, sí, aplicamos 2 técnicas de eliminación de fluorescencia, ¿sí? Que básicamente consiste en cambiar la longitud de onda de excitación, y el de abajo es básicamente rotar la rejilla de difracción un poquito para cambiar la longitud de onda central. Básicamente parte de que la señal Raman que uno mide está compuesta de fluorescencia más la señal Raman, ¿sí? Y voy más rápido porque creo que ya me aventé mucho tiempo. Y bueno, lo que se toma en consideración es que la intensidad de la luminiscencia no cambia con la excitación, que la señal Raman solamente desplaza el valor de los picos, pero no su intensidad, ¿sí? Y que la excitación, la señal Raman y la luminiscencia son lineales con la excitación. Entonces, lo que se hace es escribir el espectro Raman que uno mide, lo podemos expresar como el espectro Raman real, convuelto con una delta Dirichlet, y lo que se hace es tomar 2 espectros a 2 longitudes de onda diferentes o a 2 frecuencias diferentes, ¿sí? Y se toma la diferencia de ellos. Posteriormente se pueden hacer algunas suposiciones, donde la intensidad que se mide, que se usa para la adquisición de los 2 espectros es la misma, ¿sí? Por lo tanto la fluorescencia es idéntica, y en el espectro de diferencia solamente tengo los espectros Raman a las 2 frecuencias medidas, y que están relacionadas por la convolución de esta diferencia, y a partir de esta relación se pueden aplicar un par de métodos computacionales para recobrar el espectro Raman real del medido, o la diferencia del medido. Básicamente la diferencia no es más que una pseudo derivada, es un ejemplo, ¿sí? Este es simplemente para que se notara perfectamente la idea. Son 2 espectros Raman que tienen fluorescencia, solamente la diferencia entre ellos es la longitud de onda de excitación, ¿sí? Sacamos la diferencia y a partir de este espectro es que se reconstruye el espectro. Este es un ejemplo igual, nada más para hacerlo visible, es la reconstrucción. Si comparamos, si aquí le hago la sustracción del fondo, puedo compararlos y ver que empata bastante bien, pero no es tan simple el resultado. El problema es que de repente, si no toma uno el cuidado adecuado, podemos generar bandas artificiales. Entonces, si yo no conozco la composición del mineral, puedo terminar con bandas o diciendo que tiene una banda o que existe un mineral extra que no corresponde. Entonces, es muy limitante estas técnicas por el ruido. Si tengo un poco de ruido, si me señala el ruido, es
muy pobre, la reconstrucción se hace imposible, ¿sí? Entonces tengo que tener una señal de ruido muy buena, y una forma de evitar eso, el ruido, es que partiendo del que no lo hicimos por cuestiones de tiempo, es tomar este espectro y ajustarlo a lorentzianas, una que apunte hacia arriba y una que apunte hacia abajo, que serían estas, ¿sí? Pero a cada una de estas señales. Entonces tendría aquí como más de 20 o 30 lorentzianas. Obviamente, como es matemática, es una función, ya no tiene ruido y esa sí la puedo procesar sin mayor problema. El problema es hacer el ajuste a esto, ¿no? Es el inconveniente. Estos son los resultados que obtuvo también en su tesis. ¿Sí? El más característico es que tenemos aquí. ¿Sí? Alcanzamos a ver pero no claramente las otras. Y aquí está el espectro de la base de datos, y el sombreado es el reconstruido por el algoritmo de supresión de fluorescencia. Ok, ¿qué conclusiones tenemos en la parte de espectroscopía Raman? Es que es una técnica no destructiva, nos da información sobre la composición de los minerales, podemos analizar una gran variedad de objetos, no importa si son orgánicos e inorgánicos, tampoco importa si son líquidos, gases o sólidos. Bueno, se pueden crear equipos portátiles, y es una técnica rápida. En la mayoría de los casos no se requiere preparación, en algunos todavía hay que hacer algo extra. Aplicando estas dos técnicas de supresión de fluorescencia se puede tener espectros en muestras que tienen una alta generación de fluorescencia. Hay otras técnicas parecidas, algunas sobre supresión. Y bueno, rápidamente voy a pasar a lo que es LIBS. LIBS es, si ustedes ubican este aparatito, es el Curiosity, el rover que enviaron a Marte el año pasado, que empezó a mandar información sobre la composición de Marte. Esto de aquí es el Chemistry Camera, que es el ChemCam, que no tiene más que espectroscopía Raman y espectroscopía LIBS, ¿sí? Entonces ya hicieron, el LIBS ya es extraterrestre, ya se lo llevaron y ya lo probaron en Marte, ¿no? Fue ¿cómo se llama? Bueno, para la gente que está en el campo fue un anuncio bastante bueno y alentador para la gente que trabaja en estas áreas. Ok, ¿cuál es la motivación de la espectroscopía Raman? Básicamente, LIBS, es averiguar de dónde provienen los minerales que componen un artefacto cultural. ¿Qué técnicas convencionales nuevamente igual se han empleado? Es ICP masas, HPLC, que es cromatografía, fluorescencia de rayos X y algunas otras. ¿Qué desventajas tienen? Requieren uso de estándares, por lo tanto se requieren hacer curvas de calibración para cuantificar. El daño a la muestra puede ir desde los miligramos hasta unos cuantos gramos. Obviamente esto es prohibitivo para la parte cultural, y la propuesta es usar LIBS con el objetivo de disminuir el daño que va de miligramos a microgramos, y obviamente tratar de evitar lo que es el uso de estándares y por ende las curvas de calibración, empleando métodos de autocalibración. Ok, pero ¿qué es un plasma? Bueno, ya se fue Vicente. De hecho hice la tesis con él, la de licenciatura en plasmas. No supe que casi 20 años después iba a regresar a esto. Ok, ahí está la definición de acuerdo a Kramers y Radzinski. Es diferente a la que viene en los libros de plasmas. Lo que pasa es que en LIBS generalmente hay una controversia si lo que realmente estás obteniendo es un plasma o no. Para salvársela a estos que son los padres de LIBS, son los que originalmente iniciaron con la utilización de LIBS para la caracterización de materiales. Entonces vamos a redefinir desde nuestro punto de vista lo que podemos considerar un plasma, y bueno, pues ya podemos aplicar algo de la teoría del plasma a este problema. Los plasmas inducidos por láser andan en esta zona, ¿sí? Tenemos bajas temperaturas, pero altas densidades electrónicas. Y para considerar un plasma debe de cumplir con estas condiciones. Y bueno, los
valores típicos de un plasma inducido por láser caen o satisfacen estas relaciones, y bueno, podemos entonces aplicar en el caso específico de métodos de autocalibración la teoría de plasmas. El proceso de rompimiento básicamente consiste en que enfocar un pulso de luz o láser sobre una muestra, ¿sí? Después del impacto lo que tenemos es absorción de energía, una transición de fase, se vaporiza el material y bueno, obviamente tenemos eyección de materia. La parte final del pulso lo que hace es interacciona con todo ese material que se generó en la primera etapa para formar el plasma. Y esto, si ven las escalas de tiempo de generación, esto ocurre en el primer nanosegundo. La interacción de la segunda parte del pulso con el material ablacionado, ¿sí? Ocurre entre 1 y 10 nanosegundos, y la última parte de la evolución del plasma, que es básicamente la expansión, recombinación, emisión y recondensación del material, puede ocurrir hasta el orden de los microsegundos. Aprovechando esto, ¿sí? Es que se hacen las mediciones del IPS, esto es, aprovecho la evolución del plasma, ¿sí? Y que no todos los efectos se ocurren al mismo tiempo. A partir de que yo excito la muestra, veo una emisión continua, que es esto que ven, es luz blanca, básicamente cuando ustedes soldan, ¿sí? Ese arco, esa luz blanca, proviene de una recombinación electrónica, que es básicamente en nuestro caso ruido, ¿sí? Y es una emisión continua, pero a la última fase, a la última etapa de esa emisión de ruido, ¿sí? Lo que tenemos es la emisión atómica. Y entonces, seleccionando igual, aprovechando que ya habíamos hecho algo de espectroscopía resuelta en tiempo, ¿sí? Es tomar a partir del pulso de excitación un tiempo de retraso para empezar a medir la emisión atómica. Y lo que obtenemos son espectros de este estilo. Esta es la variación del espectro de emisión atómica, ¿sí? Con el tiempo de retraso. Entonces lo que vemos es que en los primeros 100 nanosegundos yo observo que todavía tengo una radiación de fondo, ¿sí? Al aumentar ese tiempo de retraso, disminuye la radiación de fondo, todavía sigo conservando las líneas de emisión, y a los 1000 nanosegundos lo que observo es que ya elimino la radiación de fondo, pero la emisión de los se ve disminuida también la emisión de los atómicos. Ok, la generación de plasmas por láser, bueno, ha abarcado desde microsegundos, que no es muy factible, necesitan mucha energía. Lo más común es hacerlo con pulsos de nanosegundos, y bueno, el mecanismo principal para la generación de plasma es evaporación térmica, es un proceso térmico. En picosegundos está entre térmico y térmico, sigue siendo básicamente, y en femtosegundos ya el efecto térmico se elimina y la producción de plasma es por explosión colombiana. De hecho, generalmente trabajamos con nanosegundos. Acabamos de adquirir un pulso de picosegundos que es de baja energía, que no nos produce, no va a funcionar para todos los materiales, creemos, entonces vamos a tener que regresar a nanos. Lo hicimos un tiempo con femtosegundos en el laboratorio de ultrarrápido, y eso lo probamos en un trabajo de detección de cromo en piel, y trabaja fenomenal en femtosegundos. Creo que irse a este régimen sería excelente, nada más que el costo es prohibitivo. Para muchos casos. ¿Qué longitudes de onda se han empleado? Obviamente la interacción de la radiación con la materia depende de la longitud de onda, obviamente qué tanto puede absorber un material. Ha ido desde el UV hasta el infrarrojo, y bueno, los procesos de ionización cambian al usar una longitud de onda u otra. También en la parte temporal del pulso nos causa un efecto, y para el caso de aplicaciones culturales pues es relevante, ¿sí? Si yo voy a la escala de nanosegundos, como tengo efectos térmicos, pues tengo aquí una explosión bárbara, ¿no? Y un daño colateral igual. Esto está recortadito, pero el daño va todavía más allá de esta área. En picosegundos es menos grave, y en femtosegundos pues ya lo elimino. ¿Los debajo son ablación? Sí, todos son ablación. Okay. Es con nanosegundos, picosegundos y femtosegundos. Que es de hecho, ahora la mayoría del micromaquinado de precisión
lo hacen con femto, ¿no? Precisamente porque la calidad del maquinado es excelente, ¿sí? Y evitas problemas térmicos, aunque hay gente que aprovecha lo que para unos, como decía, para lo que unos es no sé, bueno, van a poner ruido, y para otros es útil, ¿no? Y hay gente que lo que ha hecho es hacer daño térmico y aprovechar el efecto que tienen aquí para generar, creo que son lentes, y lo acabo de ver así. Entonces es interesante, se puede aprovechar todo esto. Ok, análisis con LIPS. Podemos hacer análisis cualitativo y cuantitativo. El cualitativo básicamente es una vez que yo obtengo el espectro, lo comparo con la base de datos del NIST, de emisiones, y a cada una de estas líneas le asigno un elemento, de acuerdo al valor de empate que tenga. Por aquí está Ignacio, que está trabajando en esta área, y no es tan fácil. Resulta que puede ser muy simple, decir, y no son muchos elementos, ¿no? Porque no son más de 100. Yo sé que no tengo elementos reactivos, esos los desecho, y así me voy hasta llegar a unos cuantos, y resulta que esos cuantos me cuesta un trabajo poderlos identificar, y entonces, bueno, aquí hay un, ¿cómo se llama? Un problema de búsqueda con precisión, puesto que las bandas son muy angostas, y esta banda puede estar compuesta no solamente de una, sino puede estar 2 o 3 emisiones, ¿sí? Y que me puede dar una mala clasificación de los elementos. Ok. En la parte cuantitativa, igual que las técnicas tradicionales, puedo tener curvas de calibración, ¿sí? O puedo usar autocalibración o calibration free. Obviamente no puedo hacer curvas de calibración para todos los casos. En el caso de minerales en arqueología no puedo generar curvas de calibración tan simples, no saldría muy caro. Tengo que comprar los estándares, hacer la combinación y empezar a medir. Y también en autocalibración tampoco puedo hacer todo, ¿sí? Vamos a ver que para esta técnica necesito unas condiciones que me pueden limitar su uso. ¿Qué ventajas tiene el LIPS entonces? Es un análisis multielemental. No todas las técnicas convencionales son multielementales, están restringidas. O lo que hacen es se fijan en uno primero y tratan de buscarlo, después cambian y así se la llevan, ¿no? La ventaja es que es en tiempo real. Una adquisición de estos datos puede llevar un medio minuto o un minuto. El problema es el análisis, ese es el que lleva más tiempo. Puede ser a distancia, y bueno, obviamente hacer a distancia puede aplicarse en ambientes hostiles, puede ser portátil, no, portátil todavía no, transportable y remoto. Desventajas: sensitividad, está limitada a partes por millón. En muchas aplicaciones se pide ya del orden de partes por billón, y en los ultra finos partes por trillón. Entonces, creo que el último reporte de sensitividad está alrededor de unos 500 o alrededor de 500 partes por billón, ¿sí? Pero no es Raman convencional, sino es acoplan dos técnicas para mejorar el plasma y entonces aumentar la sensitividad. Se requieren, igual que todas, estándares de calibración, pero se puede obviar si usa una técnica de autocalibración. El daño a la muestra, pues ya lo habíamos mencionado, va del orden de microgramos, o en el caso de femtosegundos se puede reducir a nanogramos, ¿sabe? Y bueno, eso ya es atractivo para un geólogo, ¿no? Digo, a un arqueólogo, decirle que, aunque no tienen idea, o sea, si sale dice miligramos, microgramos o nanogramos, no saben ni cuánto es. Ellos simplemente oyen un ruido extraño cuando lo estás midiendo, oyen un ruido extraño que ocurre cuando estás haciendo la medición, y luego dicen, ¿qué pasó? Y entonces tú le dices, bueno, mira, sí, pasó esto, y le enseña la piedra o la muestra. ¿Dónde crees que le pegué? Pues no se ve nada, ¿no? Inclusive en algunas ocasiones ni con un microscopio puedes observar el daño, al menos que la muestra esté pulida muy finamente. Ahí sí alcanzarías a ver un daño visible, ¿no? Ok. Existen varias modificaciones a la técnica básica, que es de un solo pulso. Yo solamente voy a abordar las dos
más usadas, que es un solo pulso y doble pulso. Obviamente, como el nombre lo dice, en este caso, el mismo pulso que hace la ablación genera el plasma. En el caso de doble pulso, uno lo utilizo para hacer la ablación, el segundo lo utilizo ya sea para generar el plasma sobre el material ablacionado, o si alcanzo a generar el plasma con el primer pulso, el segundo pulso lo que hace es recalentar, ¿sí? Y entonces eso mejora la señal. Aplicamos LIPS de un solo pulso a la cuestión de fármacos, es cuantificar el ingrediente activo. En este caso, en fármacos sí puedo hacer curvas de calibración, es simple y es más fácil que querer usar un método de autocalibración. Entonces, en este caso usamos estándares de calibración, generamos una serie de muestras sintéticas y las comparamos. Bueno, ya que teníamos nuestra curva de calibración, lo que hicimos fue medir muestras comerciales y compararlas para ver si tenían la concentración que el fabricante ponía en las cajas. Lo comparamos o lo correlacionamos con HPLC y bueno, vimos que efectivamente LIPS nos aportaba una muy buena información. Ese es el espectro que nosotros teníamos. Si usamos un estándar interno para que toda variación del láser y del sistema de detección se viera revelado para todos los elementos. Entonces, si había una variación, la compensábamos con y corregíamos. Lo que monitoreamos fue el cloro del fármaco y creamos esta curva de calibración. Estos son los fármacos comerciales, y si comparamos las concentraciones medidas por LIPS y por HPLC, vemos que son bastante similares. No sé si para la gente que está metida en esta área sea suficiente o requieran mayor precisión. Son muy quisquillosos, la parte de química, no sé si aquí hay químicos, en nuestro grupo sí, pero ahora creo que no vinieron. Y el problema es, por ejemplo, si yo este valor, el R cuadrada, que es el chi, no tiene .99 de valor, entonces dicen que el ajuste es malo, ¿sí? Si tengo .9, dicen no, esto ya es malo, no le sirve. Y bueno, pues es cuestión de gustos o del área. Entonces, en el caso de los fármacos pudimos trabajar con resultados, obtuvimos resultados bastante buenos. Y en la técnica de doble pulso hay varias configuraciones: la colineal, la entrecruzada, la ortogonal, en dos variantes. Nosotros nos fuimos por la ortogonal porque en este caso los dos pulsos hacen ablación sobre el material, y entonces en lugar de reducir el daño, lo aumento. El colineal de igual forma. Entonces la mejor opción era usar el ortogonal, mientras que en esta, que se llama de calentamiento, el primer pulso genera ablación o plasma, el segundo lo recalienta o forma el plasma. En la otra, lo que hace es, el primer pulso genera aquí, rompe en el aire, no rompe en la muestra, genera una onda de choque que al pegar en la muestra hace un poco de ablación. No sería ablación, pero expele material que con el segundo lo puede ionizar. Esta tampoco nos gustó porque el segundo, aunque no pegaba generaba el material, el plasma sobre el material que estaba acá, pues no lo puedo frenar. ¿Sí? Se seguía y pegaba en la muestra. Entonces, aunque fuera de baja energía, sí me ocasionaba daños. Entonces nos fuimos por el esquema de recalentamiento. Y entonces, una vez que yo genero el plasma o la ablación, con el segundo le pego. ¿Qué mejoras tenemos? En la literatura se reporta hasta 100 veces de mejoramiento en la señal. Tengan cuidado, es en la señal, porque ya en el mejoramiento real es menor. ¿Sí? Este es un ejemplo que medimos aquí en el laboratorio. Doble pulso, es un solo pulso. Todavía lo tuvimos que multiplicar 10 veces para poderlo comparar con la señal de doble pulso. Nosotros alcanzamos hasta 160 veces un aumento en la señal de doble pulso comparado con un solo pulso, pero al momento de sacar un valor real, que es un factor de mejoramiento, solamente pudimos obtener 12 veces de mejoramiento comparado
un solo pulso, ¿sí? El segundo pulso es el que es como tangencial, rasante, etc. Sí. ¿Cómo es que hace la ablación? ¿Se le da un pequeño... No, el segundo no hace ablación. El primero, que es el perpendicular, es el que hace la ablación, y el segundo incide sobre el vapor generado o el plasma generado por el primero. Bueno, entonces aquí lo que observamos es el mejoramiento. Lo que podemos notar es las bajas energías donde realmente se ve un mejoramiento sustancial. ¿Y esto por qué? Nosotros, para poder tener el arreglo de doble pulso, ¿sí? El segundo pulso debe ir retrasado con respecto al primero. El problema es que ese retraso, o la mayoría de la gente lo que ha hecho es retrasarlo al menos un microsegundo. Como no tenemos nosotros, solamente contamos con una fuente, si yo quisiera retardar un microsegundo el láser o el pulso, pues ya se imaginarán cuántos metros necesito, ya sea de fila o en espacio libre. Y si ese solo lo intentamos con una serie de espejos, nos terminábamos con unos haces muy grandes, ¿no? Teníamos divergencia. Entonces, lo que hicimos fue, ok, no lo puedo retrasar tanto tiempo. Nuestro retraso fue de 12 nanosegundos, y lo que hicimos fue observar si era posible ver un mejoramiento de la señal a esas energías y a ese retraso. Y lo que observamos es que solamente funciona para energías bajas. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque si yo quiero realizar un instrumento que pueda yo sacar fuera del laboratorio, no va a llevarme un láser, un neodimo Jack Spectra Pro, hacia fuera del laboratorio. Entonces, con sistemas pequeños, ¿sí? que de hecho funcionan a 24 volts, ¿sí? Puedo realizar doble pulso, ¿sí? Con bajas energías, y no solo eso, sino el tiempo de retardo lo disminuyo. En cuanto a distancia, si lo quieren ver, serían como 12 metros. ¿Sale? Ok, en la literatura usan energías bastante grandes, desde 13 millijoules, ¿no? Usamos 0.25 millijoules, entonces es bastante, es dos órdenes de magnitud menor. Si ven los tiempos de retraso, son bastante grandes, van desde 40 microsegundos hasta unos cuantos nanosegundos. Y las mejoras, bueno, nosotros tenemos alrededor de 12, está en el promedio de los mejoramientos más bajos. Ya, sí. Volviendo al punto de que quería separar pulsos por milisegundos, dices, ¿no? Microsegundos. Pues es un tiempo muy largo. ¿Por qué simplemente no disparas el láser otra vez? Si no podemos, Vicente, porque o sea, no tendría que ir por el mismo camino. Tienes que mandar una pregunta. O sea, uno tiene que ir derecho y el otro tengo que desviarlo para después hacerlo coincidir. Con un sistema electro-óptico cambia la polarización y lo puedes desviar, puedes sincronizar eso del mismo modo que sincronizas tu fichero. Bueno, si quieres. No, sí, pensamos en varias de hecho, hasta creo que al estudiante que estuvo trabajando en esto, que es Víctor, Ulises, decía hasta un absorbedor saturable y todo un montón de ideas. El problema, bueno, son limitantes que no teníamos. Cada idea que se nos ocurriera resulta que no teníamos con qué hacerlo. Entonces, optamos mejor vamos a probar a bajas energías, a tiempos muy cortos, y ver si esto nos funciona. De hecho, el resultado no era lo que pretendíamos, o sea, el resultado fue consecuencia a un intento de aplicar otra técnica, ¿sí? Que le llaman LIPS resonante. Y entonces el LIPS resonante no requiere tiempos muy largos, igual ahí sí son muy cortos de retraso. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer, dado que podemos hacer LIPS resonante, vamos a probarlo. Y al probarlo, obtuvimos un resultado que era bastante bueno, pero no lo pudimos reproducir. ¿Sí? La mejora fue enorme, pero cuando quisimos reproducirlo ya no pudimos hacerlo, y entonces lo único que obteníamos era una mejora como si fuera simplemente doble pulso tradicional.
Entonces dijimos, ok, ¿sabes por qué vemos eso si todo lo que se reporta en la literatura es a tiempos muy largos y energías demasiado grandes? Y entonces fue que sacamos este trabajo. O sea, pero fue consecuencia, no fue pensado, fue realmente consecuencia de una idea que nos habíamos planteado y que, bueno, es la que está ahorita trabajando un estudiante, ¿no? En LIBS resonante, y caracterizarlo de forma concreta. Ok, bueno, con Calibration Free lo que hacemos es básicamente tomar esta relación, hacer un cambio de variable, es pasar al plano de Boltzmann, donde cada una de las intensidades de los picos de emisión están en una recta. Y bueno, a partir de estas rectas, si yo hago un ajuste lineal, puedo determinar lo que es la temperatura, la densidad electrónica y a partir de esto calcular las concentraciones. Tiene ciertas limitantes, obviamente yo tengo que ver todas las emisiones de todos los elementos que constituyen la muestra. Obviamente, por ejemplo, nosotros probamos con aceros, no pudimos medir carbón, ni medir, creo que azufre que no tiene, que tiene, perdón, y solamente medimos, yo creo que el 80% de los elementos que tenía el acero, pero como los otros son de muy baja concentración, el error que tenemos es aceptable sin haber considerado esos elementos. Ok, lo que hicimos ahora fue, bueno, todo lo que era de autocalibración se hacía con un solo pulso, todo lo reportado. Lo que nos propusimos es ver si al usar doble pulso el método de autocalibración se podía emplear. Parece ser que la cuestión es que tiene que cumplir ciertas condiciones para funcionar, pero lo logramos, ¿sí? Tenemos las curvas, este es de un solo pulso, este es de doble pulso, esta es la temperatura de un solo pulso, la temperatura de doble pulso, la densidad electrónica, y estos son muy similares. Por lo tanto, con esos valores, al comparar las concentraciones en una muestra de acero, vemos que son muy similares entre ellas. Esto lo correlacionamos con microsonda y las concentraciones son muy similares. ¿Sí? Tenemos un error menor al 5% o de desviación con respecto a la microsonda, y el error de medición creo que anda alrededor, si aquí lo tengo, es de menos de como el 5% también. Ok, ya casi termino, veo que se están durmiendo, yo también. Finalmente, bueno, dijimos, si no necesito cuantificar, es posible clasificar con LIBS. ¿Y esto por qué? Cuando quisimos medir una muestra mineral, en particular de jadeíta, el número de líneas que aparecen es brutal. Era, no sé, arriba de 100 líneas. Entonces, querer cuantificar ahí era, de hecho, no tiene sentido, ¿no? Y entonces lo que hicimos, bueno, puedo aprovechar ese espectro para hacer una clasificación de muestras. Tomamos nuevamente los aceros, tomamos 4 aceros. Alguien le prestó los aceros a Ulises, no sé si alguno de ustedes fue, no, la verdad me dijo el nombre, pero nunca lo conocí. Y bueno, lo que hicimos fue medir el espectro LIBS en una banda muy estrecha, y usando PCA vemos una clasificación, una separación de los aceros. Estos son 3 aceros distintos, estos dos son muy similares. La diferencia entre este y este es el 0.05% en peso en la cantidad de carbono, ¿sale? Entonces sí es posible usar PCA, y para fines en la parte arqueológica esto es interesante, ¿sí? Poder clasificar, porque entonces podría aplicar la misma técnica que usé en Raman al espectro LIBS, y lo más probable es que sea más preciso LIBS que Raman, porque en este sí vería mayores diferencias a diferencia de Raman. Déjenme agregar algo de lo de Raman. La única parte susceptible, nada más por el cambio, por la diferente concentración de tierras raras en las muestras, fue a vibraciones muy bajas, ¿sí? Bueno, números de Raman sheet muy bajos. Si me voy a números de desplazamiento de Raman muy grandes, no se nota nada. Entonces no puedo tomar todo el espectro,
Ahí lo único que se hace es agarrar las bandas que realmente son susceptibles a cambios y entonces hacer una clasificación. Ok, pues creo que ya esto es la última parte. Nosotros obviamente pretendemos usar LIBS a la parte arqueológica, no es simple. Seguimos manteniendo contacto con nuestro colaborador en el INA y solamente les presento algunas de las aplicaciones en la literatura de la aplicación de LIBS en el patrimonio cultural. Y la idea es decirle a los arqueólogos, miren, no, ¿cómo dirían? No sean tan chillones, ¿no? Esto en todas partes lo hacen y son piezas de alto valor histórico las que se han empleado, ¿sí? para hacer caracterización mediante LIBS. Este es un vidrio de la época romana, este es igual una vestimenta que estaba pintada de dorado, ¿sí? Creía originalmente que era de oro, obviamente todo lo que brilla es oro. Y bueno, al hacer LIBS lo que vieron es que no era oro, sino era una combinación de cobre, plata y algún otro mineral. En muestras metálicas bizantinas y minoicas tienen ese tipo de espectros y de aquí, bueno, pueden decir, no hablar solamente sobre la composición del mineral, del metal, sino también de la patina que se genera en la superficie y bueno, en pinturas, en pigmentos. Este es un azul ultramarino que es el de origen mineral, de origen natural y origen artificial. Entonces se puede clasificar perfectamente este tipo de pigmentos. ¿Y esto qué tiene que ver con la pintura? Bueno, pues si el pintor usó un tipo de azul ultramarino de este tipo de esta naturaleza, pues si lo van a restaurar, pues lo más conveniente es que usen ese mismo material. Se ha empleado para caracterizar piezas de marfil, ¿sí? Y en pinturas, estos puntos son todos aquellos puntos donde se hizo LIBS, ¿sí? Y en particular estos dos resultados provienen de esta zona, ¿no? Si ven el daño que tiene, entonces esto tienen que restaurarlo. Por eso es importante saber cuál es la composición de la pintura que está en esta zona para decidir cuál es la mejor método de restauración. Finalmente, bueno, ya con este proyecto de hace ya tiene un poquito más de 3 años, lo que hemos obtenido es un estudiante de doctorado graduado, 2 estudiantes de maestría, tenemos 2 artículos internacionales, 2 en proceso, un artículo en la Revista Mexicana de Física, varias presentaciones de trabajos en congresos, obviamente divulgación se ha hecho, hemos recibido bastantes estudiantes del verano en esta área y bueno, también se ha desarrollado algo de software. Analía hizo uno, Ulises hizo otro, Nacho está haciendo otro. Y bueno, en la parte de vinculación que hemos hecho con estas técnicas, la identificación de contaminantes en la industria de la pintura automotriz, que era básicamente detectar silicio en las pinturas, que era lo que ocasionaba cráter. Ya se los ha mencionado, detección de cromo en piel o cuero. Y este es el último proyecto que está ya estamos entregando, que es realmente hacer un prototipo, integrar un prototipo. Así no es hacer la integración, compramos todos los elementos y lo integramos, lo caracterizamos, vemos cuál era la mejor opción de características técnicas de cada uno de los elementos, hicimos un arreglo más adecuado y bueno, salió el prototipo. En la parte cultural, aparte de lo que hicimos con Melina, hicimos una caracterización de teselas. Estas son unas orejeras, son lo que se ponen ahora como aretes, es que estos van atravesados. Y el problema que tenían estas teselitas es que se están poniendo negras por este ataque biótico. Y bueno, querían hacer una caracterización. Lo hicimos sí con espectroscopía Raman para averiguar si las diferentes coloraciones correspondían al mismo material o eran diferentes, y también por AFM vimos las texturas y se alcanzan a ver, de hecho, algunos productos por ahí. Finalmente, bueno, los participantes en todo este proyecto de espectroscopía, LIBS y Raman, ha sido nuestro colaborador en el INA, Jacinto Robles, Horacio Barbosa, Claudio, en la parte de las pinturas,
Ulises, que fue estudiante y que ya está graduado y que está trabajando en Europa, Analía, que estuvo en su tesis de maestría con nosotros, Ignacio, que hizo la parte del prototipo Raman, ¿sí? Y que ahorita está en la parte de Raman Labs. ¿Qué perspectivas tenemos con este trabajo? O esta área es abordar ahora problemas biológicos. Gracias a que me aceptaron pegarme tanto a Bundio Dávila como a Enrique Landave con un colaborador que ellos tienen, estamos entrando a la parte de huesos. Queremos seguir abordando problemas de fármacos, obviamente aplicar DIPS al área arqueológica, y en la parte de instrumentación lo que deseamos es desarrollar espectroscopía Raman en terahertz, no es la que hace Enrique Camus. Esta básicamente lo que hacen es detectar a números de onda, a desplazamientos de Raman muy cercanos a cero, y ahí les da información estructural. Entonces, nada más que le han dado por llamarle terahertz, la dejamos así para no contradecir la literatura. De hecho, tenemos ya un elemento para poder hacer esto. Nos falta, se requieren 2 filtros notch para para hacer un espectrómetro Raman en terahertz, al menos 2, pero no son filtros notch normal de películas, son rejillas volumétricas. Platicando con Abundio, precisamente queremos abordar este problema de meternos un poco sobre espectrómetros que tengan alta sensibilidad para poder potenciar la señal Raman y poder detectar de mejor forma. Bueno, hacer sistemas espectroscópicos para la adquisición de imágenes. Estamos desarrollando actualmente lo que es un espectrómetro compuesto Raman Labs, o sea, con un mismo instrumento tener las 2 técnicas, y obviamente despegar a la parte portátil y remota de la espectroscopía. Y ya, finalmente algunos ya no están, otros faltan, pero es una fotografía que de hace más de un año. Entonces, bueno, es el grupo de propiedades ópticas de Ramate. Y pues, gracias, y espero que no haya sido tan aburrido. No, otra vez, muy interesante, Meneses. Ahora vamos a dar chance de preguntas. Si tiene alguna pregunta para Meneses. A ver, Enrique. El prototipo que se está, digamos, tratando con Project, son equipos que dijéramos accesibles económicamente para ellos. Sí, pero el problema es que al buscar que sea barato, pierdes mucha capacidad de detección. Sí, o sea, lo que hicimos fue buscar lo más barato, ¿no? Y pues tiene todas sus limitaciones. O sea, hay cosas que no podemos medir. Pero para ellos sí. Para ellos sí. Sí. Mira, aquí el problema es tomar una decisión, es decir, oye, el cuate quiere algo barato. Entonces, es tomar la decisión de decirle, sabes que no puedo conseguirte algo barato porque entonces no voy a poder medir. Entonces nos aventamos un albur de decir, ok, me voy a ir por algo barato, esperando que sus muestras en específico que él quiere medir las pueda yo realizar. Y entonces, afortunadamente nos salió la jugada, ¿no? O sea, nos fuimos por un sistema barato, ¿sí? Que afortunadamente para lo que él quiere funciona, y en este caso no es directo sobre ahí sí tenemos que procesar un poco las muestras. Ellos usan, bueno, es variado, líquidos y polvos. Los polvos los tuvimos que diluir, disolver en un solvente, porque no podíamos medirlo. Y aparte, bueno, es cancerígeno, era sales de cromo, que al hacerlas incidir son muy susceptibles a degradarse de volada, y entonces te creaban gases. Entonces, era conveniente hacerlo en agua porque te evitas el problema de contaminación, y el otro problema era fluorescencia. Cromo a 785, ves fluorescencia pero a morir. Entonces, al diluirlo, lo que hicimos fue reducir la cantidad de fluorescencia y aumentamos la estabilidad térmica de la muestra para poder meterle una buena Okay. Zacarías. 2 preguntas. Una, en el caso de la muestra que lijaron, ¿cómo quitaron a la muestra el racimo utilizado? Una. La otra pregunta es, en caso de muestras minerales cristalinas
¿Cómo trataron la opalescencia o iridiscencia de las muestras? En la parte de la, que se refiere al rescate de la muestra, ¿no? Por pulido. No sé, las muestras ya no las traía el geólogo. Entonces, no sé, al menos no visible desde rayos, difracción de rayos X. No veía ninguna, ¿cómo se llama? Componente orgánica, que es generalmente lo que usaba, ¿no? Por ejemplo, una lija es carburos de silicio. Ya. Bueno, ¿cómo lo hacen ya? Esta es de platicada, porque yo no la hice. Lo que hacen es la someten a un baño ultrasónico de limpieza. Ahí por un buen tiempo, ¿no? Para remover todo eso. No descartas que llegues a tener algo de contaminación. Y la otra. Mira, las muestras que nos hicimos no tenían ese problema, ¿eh? No teníamos iridiscencia ni opalescencia. No, yo no observé nada. Sí, no hay. Ahora, yo creo que al final de cuentas lo revelarías también como una señal de fondo continua, me imagino. No sé si sea muy discreta. El problema es que es direccional, ¿no? Pues, tal vez con una esfera integradora o una muestra difusa. Sí, pero no sé, no sabría contestarte esa pregunta. Yo lo único que observaba, por ejemplo, que es un trabajo que está pendiente de escribir, es algo que hizo Analía, de hecho fue pulido. Y en la literatura reportan que entre más pulido es más difícil de medir. Nos hicimos unas mediciones que nos resultó lo contrario. O sea, entre más pulido es más fácil de medir o eliminas fluorescencia. Y lo probamos usando láseres continuos y un láser pulsado. Y entonces, de hecho, uno de los resultados que presenté es eso, cuando son varias curvas de Raman con diferente grado de fluorescencia, te das cuenta que el problema del pulido no es al revés, que entre más rugosos tengas, se genera mayor cantidad de fluorescencia y, entre comillas, puede ser explicable porque tienes esparcimiento. Y entonces el volumen de excitación es más grande comparado a que si es, ¿cómo se llama? Si está pulido, porque ahí tendrías un grado de reflexión especular más grande que cuando está pulido. Entonces tu volumen de excitación disminuye y entonces disminuye la fluorescencia, ¿sí? Que es contrario a todo lo que está reportado. De la parte de licencia no tengo idea, Gracias. Ok. En el sistema de autocalibración o libre de calibración, ¿no influye el efecto de matriz de la muestra? Sí. ¿Cómo lo evitan? En nuestro caso, como una forma de evitarlo es que tenga la misma matriz en la muestra. Y en este caso, como eran, de hecho, no solo en autocalibración, también en curvas de calibración es el mismo problema. Si tienes una matriz diferente, tienes una desviación más grande en el resultado. Obviamente, la forma más simple es que tenga la misma matriz. Por ejemplo, en el caso de fármacos usamos el mismo excipiente. Entonces, con eso evitas el problema de matriz. Para en los muestras arqueológicas. Ahí no puedes. Por ejemplo, en los aceros tampoco puedes quitártela. Ahí básicamente lo que supones es que es mínimo y lo que haces es tratar de correlacionarlo con otra técnica, que en el caso fue por microsonda. Y entonces los resultados que obtenías de LIBS con los de microsonda te daban la misma concentración, con cierta variación, los mismos rangos de concentración, lo que te demuestra que el efecto de matriz es reducido en específico para esa muestra. Otra, por ejemplo, depende mucho en uno de los fármacos, el ingrediente activo era mucho más grande que el excipiente. Entonces el efecto de matriz lo veían prácticamente no se notaba. Entonces depende de muestra a muestra hasta qué punto puedes tú tomar en cuenta el efecto de matriz o no. ¿Sí? Bueno, ¿Sí? ¿Alguien más?
Camilo. La espectroscopía LIF con doble pulso y pulso rasante, el retardo terminal de 12 nanosegundos pues, se logra con alguna técnica. Sí. Pues en esas técnicas pues, se ensayaron alguna posibilidad de usar, por ejemplo, un Axicon, o por ejemplo, me imagino que en la tecnología LIF, la espectroscopía LIF con la tecnología de doble pulso rasante, resonante, me imagino que usaron de pronto un cristal no lineal como una posibilidad. Para hacerlo resonante. Sí, bueno, tenemos la ventaja que nos contamos con un oscilador paramétrico, el cual puedes sintonizar desde 410 nanómetros hasta alrededor de una micra. Entonces, en la parte resonante, pues, usábamos el mismo láser del cual agarrábamos parte del pulso para hacer la ablación. Ese mismo láser excitaba el oscilador paramétrico y de ahí tomábamos la señal para el segundo pulso. Al no encontrar,